En su obsesión, llegó a manipular el cableado del interior del coche para que cuando yo fuera a encenderlo, el coche no arrancara. Tuve una infancia, entre comillas, digamos que maravillosa. ¿Por qué? Porque tuve todo lo que un niño tiene. En esa época vivía en el estado de Tamaulipas, un pueblito del interior llamado Villa Guerrero, vecino de la ciudad turística Playa Esmeralda. Mi infancia fue buena, entre comillas, así, ¿sabes? O sea, ya sabía lo que quería. Yo con mis 10 años le decía a mamá así, porque estaba cerca de mi casa, del río. Todo estaba próximo. El patio era maravilloso, plantábamos y teníamos muchas cosas. Entonces le decía a mamá, voy con mis amiguitos a cazar. Uno podía andar con tirachinas, ¿no? En esa época. Hoy en día, si eso pasa, es el fin, pero tampoco teníamos la malicia que tienen los niños hoy en día, ¿no? De dispararse unos a otros. Y yo iba con mis amiguitos, entonces íbamos al monte, íbamos a cazar pajaritos y mamá decía, no, Camila, no puedes ir. Y yo siempre fui bien respondona con mamá. No, mamá, voy a ir. Y salía corriendo y me iba. Pero mamá nunca me pegó, nunca levantó la mano para mí, mi papá tampoco, gracias a Dios. Entonces tuve una infancia maravillosa. Y yo siempre fui así, respondona, me gustaba andar con los chicos, tenía mis amiguitas también, pero yo prefería andar con los chicos porque el juego era más emocionante, era más aventurero. Entonces tuve esa infancia maravillosa. Y de niña, mi papá siempre me malcrió mucho, entonces siempre estaba del lado de papá. Papá me lleva ahí, me lleva allá y siempre iba con papá. Mamá se quedaba en casa con mis hermanos menores. Y yo crecí, llegó mi adolescencia. Mi adolescencia también fue maravillosa. Soy nacida en 1973, entonces mi adolescencia fue en los años 80, 90, ¿no es? Que fue la mejor época. Entonces mi adolescencia también fue muy buena. Mamá siempre estaba allí. Cuando llegó mi menstruación, con mis 11 para 12 años, mamá explicó bien cómo era, qué tenía que hacer, no faltó nada. Entonces, tuve toda una infancia y adolescencia tranquila. A los 17 años conocí a mi primer novio, que fue Rodrigo Méndez. Rodrigo era de la ciudad vecina, Villarreal, una ciudad un poquito mayor que Villa Guerrero, y él estudiaba allá, pero su tía tenía una finca y venía los fines de semana para Villa Guerrero. Y un día yo estaba en la plaza, allí en el centro, conversando con una amiga mía que se llamaba Beatriz, y pasó Rodrigo. Rodrigo pasó y se quedó mirándome. Yo también lo miré. Y él pasó. Al día siguiente volvió a pasar, se quedó mirándome, pero no hablaba nada. Y yo ya estaba toda ansiosa ahí, y me quedé conversando con Beatriz. Y Beatriz dijo, no, ese chico quiere algo contigo. Y yo ya estaba interesada también, él era muy guapo, alto, ojos claros, bien lindo, y me gustó. Y bueno, pasó una semana, él pasaba y me miraba, y yo pensaba, este chico no va a hablar nunca conmigo. Hasta que un día él paró, me miró, sonrió, y yo también sonreí. Y él fue allí y preguntó, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y yo dije, me llamo Camila. Y él dijo, yo soy Rodrigo. Y así empezamos a conversar. Y a partir de ese día, todos los fines de semana, él iba a Villa Guerrero, a la finca de la tía, y nos encontrábamos en la plaza. Y empezamos a salir, a conversar, a conocernos mejor, y con 3 meses de noviazgo, él me pidió ser su novia oficialmente. Y yo acepté, toda feliz. Mis papás también lo conocieron, les gustó, porque él era un chico educado, trabajador, estudiaba. Y nuestro noviazgo fue muy bonito, muy tranquilo. Rodrigo era muy cariñoso, muy atento, siempre me llevaba flores, chocolates, y yo estaba muy enamorada de él. Y él también decía que me amaba mucho. Y así pasaron 2 años de noviazgo. Yo tenía 19 años cuando Rodrigo me pidió en matrimonio. Y yo, por supuesto, acepté. Estaba muy feliz, muy emocionada. Papá y mamá también quedaron felices porque conocían a Rodrigo y sabían que era un buen chico. Y empezamos a planear la boda. Rodrigo trabajaba en una empresa de transportes, Transvalle, y ganaba bien. Yo trabajaba en una tienda de ropas en Villa Guerrero.
y juntamos dinero para la boda y para alquilar una casita. La boda fue simple, pero muy bonita. Nos casamos en la iglesia de Villaguerrero, con la familia y los amigos. Y después fuimos a vivir en una casita alquilada en Villarreal, porque Rodrigo trabajaba allá. Y los primeros meses de matrimonio fueron maravillosos. Rodrigo era muy cariñoso, atento, me ayudaba en casa. Y yo estaba muy feliz. Pero después de 6 meses de matrimonio, las cosas empezaron a cambiar. Rodrigo empezó a llegar tarde del trabajo y cuando yo preguntaba, él decía que había tenido mucho trabajo. Y yo creía, porque sabía que en la empresa había mucho servicio. Pero las llegadas tarde empezaron a ser cada vez más frecuentes. Y él empezó a llegar con olor a bebida. Y cuando yo preguntaba, él decía que había salido con los colegas del trabajo para tomar unas cervezas. Y a mí no me gustaba mucho eso, pero no decía nada. Pero las cosas empezaron a empeorar. Rodrigo empezó a llegar cada vez más tarde, más bebido, y empezó a cambiar el comportamiento conmigo, empezó a ser más frío, más distante. Y yo no entendía lo que estaba pasando. Y un día pregunté, Rodrigo, ¿qué está pasando contigo? Estás diferente, y él dijo, no está pasando nada, Camila, estás inventando cosas. Y yo quedé quieta. Pero yo sentía que algo estaba mal. Y las cosas fueron empeorando. Rodrigo empezó a no llegar a dormir en casa algunas noches. Y cuando yo preguntaba dónde había estado, él decía que había dormido en la casa de un colega, porque había bebido mucho y no quería manejar. Y yo ya estaba desconfiada, pero no tenía pruebas de nada. Hasta que un día, una amiga mía, que se llamaba Lucía, me llamó y dijo, Camila, necesito hablar contigo. Y yo dije, claro, Lucía, ¿qué pasa? Y ella dijo, Camila, no sé si debo decirte esto, pero creo que necesitas saber. Ayer vi a Rodrigo en un bar en Villarreal, y él estaba con una mujer, y ellos estaban muy juntos, agarrados, besándose. Y yo me quedé en shock. No podía creer. Y pregunté, Lucía, ¿estás segura de que era Rodrigo? Y ella dijo, sí, Camila, estoy segura, lo conozco bien. Era él. Y yo empecé a llorar. No podía creer que Rodrigo estuviera haciéndome eso. Y cuando Rodrigo llegó a casa esa noche, lo enfrenté. Pregunté, Rodrigo, ¿estás teniendo una aventura? Y él negó. Dijo, no, Camila, estás loca. ¿Quién te dijo eso? Y yo dije, una amiga mía te vio en un bar con una mujer. Y él dijo, tu amiga está mintiendo. No estaba con nadie. Y discutimos mucho esa noche y él salió de casa y no volvió. Al día siguiente volvió, pidió disculpas, dijo que no estaba teniendo ninguna aventura, que había salido con unos colegas del trabajo y que una de las esposas de los colegas estaba allá, y que tal vez mi amiga había visto eso y pensado que era algo más. Y yo quería creer, entonces creí, pero las cosas no mejoraron. Rodrigo siguió llegando tarde, siguió bebiendo, y yo ya estaba muy infeliz. Y un día decidí que iba a seguirlo. Iba a descubrir qué estaba pasando. Entonces un día, cuando Rodrigo salió del trabajo, yo fui detrás de él. Y él no fue para casa, fue a un bar, y entró. Y yo esperé afuera, y después de un tiempo llegó una mujer. Una mujer muy bonita, rubia, bien vestida, y ella entró en el bar. Y yo esperé un poco más y entré también. Y cuando entré, vi a Rodrigo sentado en una mesa con esa mujer, y ellos estaban conversando, riendo, muy juntos. Y mi corazón se partió. Yo me acerqué a la mesa, y cuando Rodrigo me vio, su cara quedó blanca, y yo pregunté, ¿quién es ella, Rodrigo? Y él tartamudeó, intentó decir algo, pero no consiguió. Y la mujer me miró y dijo, ¿quién eres tú? Y yo dije, soy la esposa de él. ¿Y tú quién eres? Y ella se quedó en shock y dijo, ¿esposa? Rodrigo, tú me dijiste que eras soltero. Y yo miré a Rodrigo y él estaba allí sin decir nada. Y la mujer se levantó y dijo, no puedo creer que me hayas mentido, y salió del bar. Y yo miré a Rodrigo y dije, se acabó. Voy a pedir el divorcio. Y salí del bar llorando. Volví a casa, hice mis maletas y regresé a Villaguerrero.
a la casa de mis papás. Papá y mamá se quedaron muy tristes con la situación, pero me apoyaron, y yo pedí el divorcio. Y Rodrigo no aceptó. Él empezó a llamarme todos los días, a mandar mensajes, diciendo que me amaba, que había sido un error, que quería volver conmigo. Pero yo no quería saber más nada de él. Y él empezó a aparecer en Villaguerrero, en la casa de mis papás. Y papá tuvo que decirle que se fuera, que yo no quería verlo. Pero él insistía. Y yo ya estaba cansada de esa situación. Y el divorcio fue procesado, y después de algunos meses nosotros nos divorciamos, y yo pensé que finalmente iba a tener paz. Pero Rodrigo no me dejaba en paz. Él seguía llamándome, mandando mensajes, apareciendo en Villaguerrero, y yo ya estaba desesperada. Y un día le dije, Rodrigo, déjame en paz. Nosotros nos divorciamos, se acabó. No quiero más nada contigo. Y él dijo, Camila, yo te amo, no puedo vivir sin ti. Voy a conquistarte de nuevo. Y yo dije, no, Rodrigo, no va a pasar. Y colgué el teléfono. Y él siguió insistiendo, y yo ya no sabía qué hacer. Y un día una amiga mía me dijo, Camila, ¿por qué no sales? Te diviertes un poco, conoces gente nueva. Y yo pensé, tal vez sea una buena idea. Entonces empecé a salir con mis amigas, a ir a bares, a fiestas. Y fue en una de esas fiestas que conocí a Esteban. Esteban era de Villarreal, trabajaba como mecánico en un taller llamado Autofix. Él era simpático, divertido, y empezamos a conversar. Y nos llevamos muy bien y empezamos a salir. Y yo estaba feliz porque hacía mucho tiempo que no me sentía así. Esteban era atento, cariñoso, me hacía reír. Y yo empecé a olvidar a Rodrigo, y cuando Rodrigo supo que yo estaba saliendo con alguien, enloqueció. Él empezó a llamarme más aún, a mandar mensajes amenazadores, diciendo que Esteban no era bueno para mí, que yo era de él, que iba a reconquistarme, y yo bloqueé su número. Pero él empezó a aparecer en los lugares donde yo estaba, en bares, en la plaza, en la casa de mis papás. Y yo ya estaba con miedo y le conté a Esteban sobre la situación. Y Esteban dijo que iba a hablar con Rodrigo. Y yo dije, no, Esteban, no quiero que te metas en problemas, pero Esteban insistió. Y un día, él fue hasta Villarreal, donde Rodrigo trabajaba, y habló con él. Y Esteban me contó que Rodrigo se puso muy agresivo, diciendo que yo era de él, que Esteban debía alejarse de mí. Y Esteban le dijo que yo no quería más nada con Rodrigo, que siguiera con su vida. Pero Rodrigo no aceptó, y las cosas fueron empeorando. Rodrigo empezó a seguirme. Yo salía de casa y él estaba allí, en su coche, observándome. Yo iba al mercado y él estaba allí. Yo iba a trabajar y él estaba allí. Y yo ya estaba desesperada. Y fui a la policía, pero ellos dijeron que no podían hacer nada, porque él no había hecho nada concreto, no había agresión, y yo me quedé sin saber qué hacer. Y un día, yo estaba en casa de mis papás, y Rodrigo apareció allí, y papá salió y le dijo que se fuera, que iba a llamar a la policía, y Rodrigo dijo, yo solo quiero hablar con Camila. Y papá dijo, ella no quiere hablar contigo, vete. Y Rodrigo se fue, pero yo sabía que eso no iba a terminar bien, y mi relación con Esteban estaba bien, pero yo estaba siempre tensa, siempre con miedo de que Rodrigo apareciera. Y Esteban me apoyaba, me decía que todo iba a estar bien, que Rodrigo iba a cansarse y me dejaría en paz. Pero yo sabía que no era así. Yo conocía a Rodrigo y sabía que él no iba a desistir fácilmente. Y un día, Esteban me dijo, Camila, vamos a vivir juntos. Vamos a alquilar una casa en Villarreal, así Rodrigo no va a saber dónde estás. Y yo pensé que era una buena idea. Entonces, alquilamos una casita en Villarreal, en un barrio tranquilo. Y yo me mudé para allá. Y por un tiempo, las cosas mejoraron. Rodrigo no sabía dónde yo estaba. Entonces dejó de aparecer y yo me sentí más tranquila. Y mi relación con Esteban estaba muy bien. Nosotros estábamos felices, haciendo planes para el futuro. Y yo pensé, finalmente voy a tener la paz que tanto quiero. Pero un día yo salí para trabajar, y cuando volví a casa, Esteban estaba con una cara preocupada. Y yo pregunté,
¿qué pasó, Esteban? Y él dijo, Camila, Rodrigo estuvo aquí, y yo me quedé en shock. ¿Cómo? ¿Cómo te encontró? Y Esteban dijo, no sé, pero él vino aquí, tocó la puerta, y cuando yo abrí, él dijo que quería hablar contigo, y yo dije que tú no estabas, y él se fue. Pero Camila, creo que esto va a empeorar. Y yo me quedé con mucho miedo, porque si Rodrigo había descubierto dónde yo vivía, entonces él iba a empezar todo de nuevo, y fue exactamente lo que pasó. Rodrigo empezó a aparecer en mi trabajo, en el mercado, en todos los lugares donde yo iba. Y yo ya no aguantaba más. Y un día decidí que iba a tener una conversación seria con él. Iba a decirle que parara, que siguiera con su vida. Entonces, un día, cuando él apareció en mi trabajo, yo salí y dije, Rodrigo, necesitamos conversar. Y él dijo, claro, Camila, vamos a conversar. Y nosotros fuimos a una cafetería cerca. Y yo dije, Rodrigo, por favor, déjame en paz. Yo rehice mi vida. Estoy feliz. Tú necesitas hacer lo mismo. Sigue con tu vida. Conoce a alguien nuevo. Y él me miró y dijo, Camila, no consigo. Yo te amo. No puedo vivir sin ti. Y yo dije, Rodrigo, pero yo no te amo más. Yo estoy con Esteban y soy feliz. Por favor, acéptalo. Y él empezó a llorar. Y dijo, Camila, yo cometí un error. Yo traicioné tu confianza, pero me arrepentí. Yo quiero volver contigo. Y yo dije, no, Rodrigo, no va a pasar. Es tarde. Y me levanté y salí de la cafetería. Y pensé, tal vez ahora él entienda. Pero estaba equivocada. Porque después de esa conversación, Rodrigo se puso peor. Él empezó a mandarme mensajes agresivos, diciendo que si yo no volvía con él iba a hacer algo malo, y yo me quedé con mucho miedo. Y le conté a Esteban, y Esteban dijo que íbamos a la policía de nuevo. Y fuimos, y mostramos los mensajes, y la policía dijo que iba a hablar con Rodrigo, iba a darle una advertencia, y ellos hablaron con Rodrigo, y él dijo que iba a dejarme en paz. Pero yo sabía que era mentira. Y las semanas fueron pasando, y Rodrigo no aparecía más. Y yo pensé, tal vez la advertencia de la policía haya funcionado, pero estaba equivocada, porque Rodrigo estaba planeando algo muy peligroso, y yo no tenía idea de lo que estaba por venir. Un día, yo salí del trabajo, y fui hasta el estacionamiento donde dejaba mi coche. Yo había comprado un coche usado, un Volkswagen Gol, con el dinero que había juntado. Y entré en el coche, puse la llave en el contacto, y cuando fui a encenderlo, el coche no arrancaba. Y yo pensé, qué raro, ayer estaba funcionando bien, y intenté de nuevo, y nada. Y llamé a Esteban, y le conté. Y él dijo, espera ahí, voy a llegar y voy a ver qué pasa. Y Esteban llegó, abrió el capó del coche, y empezó a revisar, y de repente su cara cambió. Y él me miró y dijo, Camila, alguien manipuló el cableado del coche. Y yo me quedé en shock. ¿Qué? ¿Cómo? Y Esteban dijo, alguien cortó unos cables aquí, para que el coche no arrancara, y yo inmediatamente pensé en Rodrigo. Y dije, fue Rodrigo, estoy segura. Y Esteban dijo, vamos a la policía. Y yo miré a Rodrigo, y él estaba allí, sin decir nada. Y la mujer se levantó y dijo, no puedo creer que me hayas mentido, y salió del bar. Y yo miré a Rodrigo y dije, se acabó. Voy a pedir el divorcio. Y salí del bar llorando. Volví a casa, hice mis maletas y regresé a Villaguerrero, a la casa de mis papá y mamá se quedaron muy tristes con la situación, pero me apoyaron. Y yo pedí el divorcio. Y fuimos a la policía y contamos todo. Y la policía dijo que iba a investigar. Y ellos fueron hasta la casa de Rodrigo y lo interrogaron. Y Rodrigo negó todo. Dijo que no sabía nada sobre el coche, pero yo sabía que había sido él. Y Esteban arregló el coche, reconectó los cables y el coche volvió a funcionar. Pero yo ya estaba con mucho miedo, porque si Rodrigo había hecho eso, ¿qué más sería capaz de hacer? Y los días fueron pasando, y yo estaba siempre alerta, siempre con miedo. Y Esteban sugirió que yo me mudara de Villarreal, que fuera a otra ciudad,
lejos de Rodrigo, pero yo no quería dejar mi trabajo, mi familia, mis amigos. Y decidí quedarme, pero con cuidado. Y un día, yo estaba manejando en la carretera que llevaba a Villa Guerrero porque iba a visitar a mis papás, y de repente sentí que algo estaba mal con el coche. El coche empezó a hacer un ruido extraño, y el volante empezó a vibrar. Y yo me quedé con miedo, pero continué manejando despacio. Y cuando llegué a Villa Guerrero, le pedí a mi papá que mirara el coche. Y papá, que entendía un poco de mecánica, abrió el capó y empezó a revisar. Y de repente él me llamó y dijo: Camila, ven aquí. Y yo fui. Y él me mostró que alguien había aflojado las tuercas de las ruedas, y yo me quedé en shock. Porque si las tuercas estaban flojas, las ruedas podrían haberse soltado mientras yo estaba manejando en la carretera, y yo podría haber tenido un accidente grave, podría haber muerto. Y yo empecé a llorar. Y papá me abrazó y dijo: Camila, esto es muy serio, vamos a la policía ahora. Y fuimos, y contamos todo, y la policía dijo que iba a poner una medida de protección contra Rodrigo. Y ellos fueron hasta la casa de Rodrigo y lo arrestaron. Y él fue interrogado y finalmente confesó. Dijo que había manipulado el coche, tanto el cableado como las tuercas de las ruedas. Dijo que quería asustarme, quería que yo volviera con él. Y yo me quedé horrorizada, porque Rodrigo había puesto mi vida en riesgo. Y él fue acusado de intento de homicidio y acoso y fue preso. Y yo finalmente me sentí aliviada, porque Rodrigo estaba preso y yo podría tener paz. Y mi relación con Esteban continuó, y nosotros estábamos felices. Y después de algunos meses, Rodrigo fue juzgado y condenado a 8 años de prisión. Y yo me sentí segura de nuevo. Y pude seguir con mi vida. Y hoy, años después, estoy casada con Esteban. Tenemos 2 hijos y somos muy felices. Y Rodrigo, después de cumplir su pena, salió de la prisión, pero se mudó a otra ciudad, lejos de nosotros. Y yo nunca más supe de él. Y aprendí que, cuando alguien no respeta tu decisión, cuando alguien te persigue y te amenaza, es importante buscar ayuda, denunciar, protegerse. Porque lo que Rodrigo hizo fue muy grave y yo podría haber muerto. Pero gracias a Dios sobreviví y hoy tengo una vida feliz. Espero que mi historia pueda ayudar a otras personas que estén pasando por situaciones similares. Porque el acoso es un crimen grave y nadie merece pasar por eso. Si estás pasando por algo así, busca ayuda, denuncia, protégete. Tu vida vale mucho. Y gracias por escuchar mi historia. Un abrazo a todos. Y yo miré a Rodrigo y él estaba allí sin decir nada. Y la mujer se levantó y dijo: No puedo creer que me hayas mentido, y salió del bar. Y yo miré a Rodrigo y dije: Se acabó, voy a pedir el divorcio. Y salí del bar llorando. Volví a casa, hice mis maletas y regresé a Villa Guerrero, a la casa de mis papás. Papá y mamá se quedaron muy tristes con la situación, pero me apoyaron. Y yo pedí el divorcio.